Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompaña nuevamente en esta nueva semana, en esta nueva lección. Les saludamos con mucho gusto, José Ramón y Rosalena. Les damos una bonita bienvenida a repasar nuestro folleto de esta semana. Vamos a la lección número 10, el título Cónyuges juntos ante la cruz. Nuestro versículo vemos en Efesios 5 del 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Gracias, Rosalena. Tenemos una lección muy interesante para esta semana y yo creo que puede resultar más interesante para nosotros como esposos. En Efesios 5, del 21 al 33, Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua de los creyentes, como nos dice en el versículo 21. Luego ofrece consejo a las esposas cristianas, desde los versos 22 al 24, y también a los esposos, en Efesios 5, del 25 al 32. Y 5, ¿no? Sí, Efesios 5, del 25 al 32. Y concluye con un extracto de la enseñanza para ambos cónyuges, como lo dice Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En estos consejos, Rosalena, los estudiosos de la Biblia en la actualidad pueden oír al Cristo resucitado hablando de nuestras relaciones. Y eso me parece muy interesante porque quiere decir que Cristo se preocupa por todos, ¿verdad? Por nuestras relaciones familiares también, entre esposos y entre familia. Estamos en condiciones de oír cuando entendemos Efesios 5 del versículo 21 hasta el capítulo 6, verso 9, como la forma en que Pablo actualiza la gran temática de la carta, que es la unidad, pero ahora para el hogar cristiano. Si bien hace una fuerte crítica de las estructuras sociales defectuosas de la vieja humanidad, como lo vemos en Efesios 4:22, también celebra la creación de una nueva humanidad, como lo vimos en Efesios 2:15. Inserta en la humanidad en general, con sus fallas sociales. Sí, fíjate, Rosalena, que dentro de estas estructuras los creyentes demuestran que se ha desplegado un nuevo poder. ¿Y ese poder qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al cual se refiere en varias ocasiones ahí en la carta. Y también una nueva ética, cuyo modelo, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Como también él se ha referido en la carta muchas veces, que apuntan hacia el cumplimiento final del plan de Dios para su pueblo y para el mundo. Para hoy, 27 de agosto, el título es Consejos para esposas cristianas. Y Pablo comienza su pasaje del que estamos analizando esta semana con Efesios 5:21, y es un pasaje que le llaman bisagra, porque une o conecta los dos mensajes que se refieren en Efesios 5 del 1 al 20 con Efesios 5 del 22 al 33, en el que aboga porque los miembros de la iglesia se sometan mutuamente en humildad. Y como están en los pasajes de Romanos, de Filipenses. Y en Marcos, ¿verdad? Marcos. Los creyentes deben hacerlo por reverencia a Cristo. Sí, eso lo dice en la versión Dios habla hoy, que se refiere a eso, porque dice que nos sometamos unos a otros, pero por reverencia a Cristo. Y por temor de Dios. La primera de varias veces que Pablo identifica la relación con Cristo como la más importante y definitoria para los creyentes. Y para hoy tenemos unas preguntas muy importantes para responder, Selena, de acuerdo a la cita que vamos a analizar hoy. Vamos a ver qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de la iglesia
a someterse unos a otros. ¿Y cómo deberíamos entender esta idea? Sí, como dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sí, aquí lo que nos está queriendo decir Pablo antes de hablar entre las relaciones entre matrimonio y las recomendaciones que da a cada uno, él nos pide que nos sometamos unos a otros. Quiere decir, sí, indiferentemente. Acoplarse uno a otro. Sí, y esto a mí me costaba un poquito trabajo entenderlo, hasta cuando leí esas citas que te referiste tú, en el que nos hablan que debemos estar dispuestos a ser siervos unos de los otros. Pocas palabras, nos debemos tratar humildemente los unos a los otros. Así es. Pablo también nos invita a las esposas cristianas a someternos a nuestros maridos como al Señor, y aclara que está analizando la sumisión de las esposas a sus respectivos maridos. Sí, fíjate que cuando Pablo dice que las esposas deben hacer esto como al Señor, viene una pregunta interesante. ¿Quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si fuera Cristo? ¿O quiere decir que Cristo es el énfasis más verdadero y elevado de su sumisión? A la luz de Efesios 6:7, donde se pide a los esclavos que sirvan como quien sirve al Señor y no a los hombres, y Colosenses 3:18, donde se pide a las esposas que se sometan a sus maridos como conviene en el Señor, es preferible este último concepto. Estas mismas esposas son creyentes que en última instancia deben honrar a Cristo por sobre sus maridos. Y aquí está la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Entonces las esposas se deben de someter a su marido como si fuera Cristo, pero también el marido debe representar bien a Cristo. Tanto en Colosenses como en Efesios se identifica a Cristo, y solo a Cristo, como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo, como nos dice Efesios 5:23. Por analogía, el esposo es la cabeza de la mujer, y la fidelidad de la iglesia hacia Cristo sirve como modelo para la lealtad de la esposa hacia su esposo. Sí, el pasaje supone un matrimonio amoroso y afectuoso, no uno disfuncional. Este versículo no debe interpretarse para apoyar ninguna forma de abuso doméstico, en el que pudiéramos pensar que solamente la esposa se tiene que someter en todo al esposo, ¿verdad? Sino que el esposo también dice, como dice ahí, la relación debe estar en el matrimonio, que debería de ser amoroso y afectuoso de las dos partes. Mira lo que dice el Hogar Cristiano, página 96. Sí, una cita muy contundente y afirmativa, pues. A la luz de lo que acabamos de leer, José Ramón, ¿por qué es tan importante recordar el siguiente consejo? Si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es del Señor. No es el marido en el verdadero significado del testimonio, del testimonio y del término que Dios quiere que se haga. Sí, fíjate que es una cita muy difícil. Y yo creo que nosotros como esposos deberíamos de entenderla en ese sentido, ¿verdad? Que si nosotros queremos la sumisión de la esposa, está bien, pero nosotros debemos de representar bien a Cristo, o como si fuéramos Cristo, que eso ya es una tarea muy difícil o imposible, pero yo creo que lo podemos lograr con su ayuda. Y por eso en una parte del día de ayer se hablaba que la mujer también debe de cooperar con el marido para suavizar un poco su temperamento y esa forma de ser a veces tosco el marido. Un poco de la pluma inspirada, José Ramón. ¿Cuántos problemas, sufrimientos e infidelidades se economizarían los seres humanos si continuaran cultivando la consideración y la atención? Si siguieran pronunciando las palabras amables y de aprecio, y si siguieran prodigiándose esas insignificantes manifestaciones de cortesía que mantienen vivo el amor y que creían eran necesarias para conquistar
a su compañero o compañera. Si el esposo y la esposa continuaran cultivando esas atenciones que nutren el amor, serían mutuamente felices y ejercerían una influencia santificadora sobre sus familias. Dispondrían de un pequeño mundo de felicidad. Esto lo podemos ver en Cada Día con Dios, página 333. Y qué bonita cita, ¿verdad? Y yo pienso que es una buena oportunidad para nosotros consagrarnos a Dios. ¿Te gustaría que termináramos este día con una oración? Amén. Padre nuestro que está en el cielo, por favor, acompáñanos. Ayúdenos en esto que estamos viendo y que vamos a ver esta semana acerca de las recomendaciones que encontramos de la palabra de Dios para ser buenos esposos y buenas esposas. Ayúdenos y bendiga también a nuestros amigos oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.